una ocasión en una reunión y me siento gozosa de poder compartir otra vez este tiempo. Y bueno, como decía la pastora Berta al empezar, decía esta parte es información. Información porque el propósito de estos tiempos y de este congreso, de estas reuniones, es que aprendamos e identifiquemos lo que es el maltrato y podamos ver, pues además de ayudar a otras personas, porque a veces asistimos a congresos o estudiamos cosas pensando en ayudar a otras personas y realmente las primeras ayudadas somos nosotras. Entonces, bueno, yo voy a hablar en esta tarde sobre el síndrome de la mujer maltratada. Y quiero empezar, si me permiten, quiero empezar orando. Padre, muchas gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias, Señor, por cada una de las mujeres que están aquí en este lugar. Señor, yo te pido que esto que tú me has ayudado y me has enseñado a través de los años, Señor, yo lo pueda transmitir, Padre, y que cada una de las mujeres que están aquí, Señor, puedan entender, o todas unidas podamos entender la realidad de esta situación que se vive a nivel mundial, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero empezar dando el significado de síndrome, ¿sí? Según el diccionario, dice que síndrome es un conjunto de signos o fenómenos reveladores de una situación generalmente negativa. Entonces, hablamos ahora del síndrome de la mujer maltratada. Y hay una psicóloga, que es Leonor Walker, define este síndrome como un patrón de signos y síntomas que sufre una mujer después de haber sido objeto de abusos físicos, sexuales y o psicológicos en el ámbito de una relación íntima. Cuando el compañero ejerce poder y control sobre ella y es capaz de coaccionarla para que haga lo que él decida, despreciando sus derechos y sentimientos. Hay un profundo sentimiento, o más bien no sentimiento, sino un profundo pensamiento machista que percibe a la mujer como una posesión. La pastora Berta hablaba ahorita de eso, ¿sí? Varias veces he escuchado a mujeres decir que prefieren que las golpeen a los maltratos verbales. Porque hay esposos que controlan cada paso que da la esposa con tanto reproche, con tanta malicia, que la autoestima de la mujer se va al suelo. Y en 1 Pedro 3:7, quiero leer lo que dice que la mujer es el vaso más frágil. Y es verdad. Pero lo más tenaz es que aún las mujeres, ni siquiera las mujeres mismas creen eso. Muchas veces ni lo aceptan y reniegan contra que se les diga que es un vaso frágil. El marido que maltrata a su esposa destruye su sentido de ser persona, de ser esposa y de ser hija de Dios. A este síndrome, al síndrome de la mujer maltratada, se le ha relacionado con el trastorno de estrés postraumático. Este trastorno se caracteriza por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento bastante atemorizante. En los últimos años, este síndrome ha adquirido mayor reconocimiento, especialmente en el ámbito judicial. Sobre todo en los casos que después de mujeres que han sufrido por años maltrato, han terminado asesinando a su esposo o a su compañero. Si no es esposo, el novio, han terminado asesinándola. Es tal el dolor que llevan que terminan cometiendo asesinato.
quiero que veamos los tipos de agresores. Y en la psicología se han diferenciado varios tipos de agresores. Primero, los que utilizan la violencia como forma de poder y control. Segundo, los que padecen una enfermedad mental que interactúa con su comportamiento agresivo. Enfermedades como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, como la depresión, como los problemas de personalidad, de límite de personalidad. Y el tercero, los que tienen una personalidad antisocial. ¿Sí? Y dentro de estos hay dos clases. Es el tipo de agresor que cuando está enfadado no deja ir a la mujer. A medida que ejerce la violencia, su ira aumenta y aumenta y se hace evidente por los signos físicos que él muestra. Su pulso se acelera, su respiración es agitada, su respiración es pesada. Y el otro tipo de este tipo de agresores que a medida que más se enfada, más calmado se siente. Y sus pulsaciones son más bajas, sus acciones son más inteligentes, más intencionales, más calibradas, porque él quiere mantener el control. Y llega al punto de, empieza una relación sexual con su mujer y no la termina para hacer sentir a la mujer que no vale nada, la hace sentir humillada y rechazada. Entonces vemos que esto demuestra que no existe un perfil concreto de maltratador y que no podemos dejarnos engañar por las apariencias. Porque a veces pensamos que una persona bien vestida, educada, con miles de títulos, no puede ser un maltratador, pero puede ser una persona extremadamente peligrosa. El agresor utiliza muchísimas formas para manipular. Vemos el aislamiento, la imposición de sus propias reglas, la degradación, los celos, comportamientos terribles, imprevisibles, amenazas. El aislamiento es algo común en todas partes. Ahí es donde de ahí parte la idea de considerar a la mujer como una posesión. El hombre considera que ella le pertenece. Y entonces se materializa en una situación de control hasta llegar al punto de cómo, cuándo y dónde ve a la familia y a los amigos. O simplemente la priva de tener contacto con su familia. No la deja acercarse a sus familiares, la acompaña al trabajo, le restringe el tiempo que él le da para salir, porque le limita el tiempo, él es el que le da permiso, la llama constantemente por teléfono cuando sale. Hoy en día se utiliza la videollamada y es realmente triste eso. Estuve hace poco con una mujer en una condición de esas y su esposo le hace videollamadas y tiene que mostrarle con quién está. También la hace sentir inferior y la hace sentir que es incapaz de hacer algo por ella misma. Que si él no está, ella no vale nada y no puede hacer nada. Y en cuanto a la percepción de la imagen propia, más allá del sentir común de la mayoría de las mujeres a las que no nos gusta alguna parte de nuestro cuerpo, las víctimas de violencia suelen odiar su cuerpo como un todo. Y esto es derivado a la baja que tienen para protegerse a sí mismas. Los celos son la principal fuente de este problema, pero no solamente los celos hacia los otros varones, sino también los bebés y los hijos mayores pueden desencadenar celos en el maltratado. Hay una frase que dicen muchos hombres, les dicen a las mujeres, les dicen, si no eres mía, no eres de nadie o no serás de nadie. Entonces es increíble ver cómo hay cosas
que hay formas en que el hombre manipula y muchas veces, como hablaba la pastora Berta, la mujer cae y cree. Algunos síntomas del síndrome de la mujer maltratada. Hoy en día el maltrato es una problemática que afecta a la mayoría de las mujeres, perdón, a una gran cantidad de mujeres. Es una gran problemática, ¿sí? Independientemente de la situación económica, de la situación social o del lugar donde viva. Por ello, en los últimos años se han acrecentado los estudios orientados a conocer cuáles son los principales síntomas que se presentan en este denominado síndrome de la mujer maltratada. El haber sufrido constantes maltratos deja una honda huella en, en la parte psicológica de la mujer. Se muestra con mayor claridad en el momento en que ella se intenta relacionar con el resto del mundo y quiere desempeñarse como una persona normal. Pero ahí es donde donde se nota los problemas que ella está presentando. La capacidad de la víctima para responder a los abusos cada vez disminuye a medida de que estos abusos se van incrementando a lo largo de esa relación. Con el tiempo, la mujer se vuelve pasiva, sumisa, con baja autoestima y con un miedo tremendo de disgustar a su maltratador. A nadie le gusta ser humillado, a nadie le gusta ser maltratado, pero sin embargo, pese a que a nadie le gusta ser maltratado y a las mujeres no les gusta ser maltratadas, acaban creyendo que realmente lo merecen. Se consideran malas como pareja. Se consideran tan malas que su esposo o su compañero no tiene otra alternativa que enseñarles a través de los golpes. Así, entonces, ellas se empiezan a sentir culpables de la situación en la que están atrapadas. Las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia suelen sentirse cansadas, impotentes, además de vivir en una constante situación de pánico, porque no saben en qué momento esto va a estallar. Y todo esto conlleva a una serie de síntomas como mal humor, depresión, ansiedad, ideas suicidas, problemas de sueño. Pueden darse otros trastornos, ya sea del estado de ánimo o trastornos como los de la conducta alimentaria, adicciones, el trastorno por estrés postraumático. Tienen problemas a nivel de conocimiento muy destacables. Les falta, no se pueden concentrar, no pueden asociar una cosa con otra. Tienen distorsión de la imagen corporal, hay en ellas una negación, un pensamiento pesimista. Quiero que ahora hablemos de las características del síndrome de la mujer maltratada. La primera es recuerdos perturbadores. Recuerdos recurrentes, recuerdos repetitivos sobre los sucesos o el suceso que han vivido. Lo revive, lo vuelve y lo experimenta. Cada que lo recuerda es como si lo estuviera viviendo. Entonces son recuerdos que perturban la vida de la mujer. Segundo, la indefensión aprendida. Este es un estado psicológico que presentan aquellas mujeres que han sido maltratadas. Y se trata de un pensamiento nocivo que les impide tomar decisiones a su favor para salir de una situación en la que están siendo violentadas o están siendo abusadas. Esto se llama también impotencia aprendida. Y es que la mujer ha aprendido a comportarse pasivamente. Por eso es indefensión aprendida. Aprendió a comportarse pasivamente. El maltrato la llevó
a comportarse pasivamente. Ella piensa que no tiene la capacidad de hacer nada al respecto, aunque existan oportunidades reales para cambiar la situación que ella vive, esa situación adversa, y evitar esas situaciones u otras situaciones más desagradables. Pero ella aprende a comportarse pasivamente. Ella no cree que sea capaz de hacer nada y considera que nada de lo que haga influirá en el resultado. Esto es sumamente incapacitante, desesperanzador, y es la razón por la que muchas mujeres no son capaces de salir de la situación de maltrato. Incluso el hecho de no tratar esto, pueden salir de esta relación y llevarlas a otra relación de maltrato. Si la situación no se trabaja como se debe trabajar, pasan de una relación de maltrato a otra relación. Otra característica es la hiperexcitación, hipervigilancia y altos niveles de ansiedad. La persona está continuamente examinando lo que le rodea para detectar como signos de peligro. Entonces esto le dificulta concentrarse y permanentemente está sobresaltada, está angustiada. Entonces esto puede desencadenar en la mujer irritación, ataques de ira, insomnio o respuestas de alarma exageradas. Algo que es muy chiquito, para ella es supremamente grande. Otra característica, conductas de evitación y adormecimiento emocional. Estas se caracterizan por una obsesión en evadir el contacto social con otras personas, creando una barrera invisible que las aísla de los demás. Quienes lo padecen sienten que no encajan en ningún entorno social. Y esto realmente les causa una inseguridad grandísima y una ansiedad también muy, muy grande. Cuando alguien se siente emocionalmente adormecido, puede sentir una desconexión temporal de su cuerpo, de sus emociones, e incluso se puede desconectar del mundo que la rodea. Esto se manifiesta a través de un trastorno depresivo, disociativo, mediante la represión. Elimina la ira hacia el... No vuelve a ponerse brava por nada. O minimiza la situación. Le quita importancia a las agresiones vividas. ¿Sí? O la negación. No admite haber sufrido maltrato. No admite haber sufrido maltrato. Otra característica es alteración en las relaciones interpersonales. Realmente las relaciones interpersonales se vuelven conflictivas debido al aislamiento que ha vivido durante esta relación de maltrato. La mujer que ha vivido maltrato siente que ha sido abandonada por su círculo cercano, abandonada por su familia, por lo que siente resentimiento hacia él y lo que hace es retraerse socialmente. No quiere contacto con nadie, simplemente abandona el círculo, cualquier círculo, tanto el cercano como la familia, como los amigos. Otra característica es distorsión de la imagen corporal. Esta se distorsiona a causa de la baja autoestima derivada del maltrato. En ocasiones puede desembocar en un desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria, como la bulimia, como la anorexia, o al contrario, comer y comer y comer y comer. A veces conocí a una mujer así, para que no la mirara, para que ella verse tan gorda, que no la mirara. Preferiría que no la mirara, y ella comía y comía y comía. Pero también hay presentaciones físicas, somáticas como el dolor de cabeza, el dolor abdominal, el cansancio crónico, hay alteraciones también en la menstruación y hay muchas otras cosas más. Y otra consecuencia también son los problemas sexuales. Realmente una mujer que es maltratada
muchas veces, la mayoría de las veces es abusada sexualmente por su pareja. Esposo o novio es abusada. Entonces, ella no puede tener un deseo sexual, ¿sí? Ella le pierde el interés y rechaza al sexo. Entonces, en ocasiones pueden surgir trastornos como la anorgasmia, que es la imposibilidad para llegar al orgasmo, o el vaginismo, que es la contracción involuntaria de los músculos de la vagina, que causa muchísimo dolor en las relaciones sexuales. La mujer que experimenta estos sucesos traumáticos por los que teme sufrir daño físico o perder la vida, tiene efectos secundarios que pueden durar muchos años y tienen un impacto muy grande en situaciones importantes de su vida, tales como el trabajo, el colegio, la familia, las relaciones con los demás. Realmente su vida completa es afectada. Bueno, quiero hablar de las consecuencias generales del síndrome. Ok, sí. Consecuencias generales del síndrome de la mujer maltratada. Los efectos del maltrato en las mujeres pueden dividirse entre mortales y no mortales. Entre los mortales están el homicidio y el suicidio, mientras que los efectos no mortales incluyen las alteraciones físicas, los trastornos crónicos, los problemas de salud mental en las mujeres que han sido maltratadas. Por otro lado, hay dos fases en las consecuencias y una es la llamada de dominio. La mujer está confundida y desorientada y atribuye al agresor aspectos positivos que le permiten a ella negar esa realidad que vive. Por ejemplo, una mujer podría decir, sí, él es agresivo, pero en la casa nunca falta nada. Sí, él me pega, pero es un excelente papá. O simplemente lo comparan con otro que es peor. Sí, él me pega, pero hay que ver cómo el vecino deja a la fulana. ¿Sí? Siempre está atribuyéndole al agresor aspectos positivos porque ella quiere negar la realidad. Y la segunda fase, ella a largo plazo se refiere a las etapas porque las que pasan las víctimas a partir del momento en que se dan cuenta que están en una relación, están atrapadas en una relación de maltrato. Durante esa fase, las mujeres pasan por un choque inicial en el que se sienten heridas, se sienten estafadas, se sienten avergonzadas, sienten que las han usado. Se arruinó. Pasan a un estado de apatía, de cansancio, de desinterés absoluto de todo. Y son muchas consecuencias de esto, manifestándose sentimientos de tristeza, de angustia, de miedo, y la vida en general se ve muy afectada. La vida de la mujer en general se ve muy afectada. La vivencia de una situación traumática con una relación abusiva y de maltrato puede generar una serie de daños o secuelas en las mujeres que padecen este síndrome. Primero, el síndrome de adaptación paradójica. Vamos a hablar de las consecuencias. El primero es el síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica. Las mujeres víctimas de violencia de género desarrollan un vínculo con la persona que las agrede, en el cual la víctima de violencia llega a asumir excusas, que era lo que hablábamos antes, hechas por el agresor tras cada episodio violento y aceptan sus arrepentimientos y sus disculpas, retirando así las denuncias que hacen ante las autoridades. La víctima termina creyendo que este hombre es una buena persona y es una persona que si ella se lo propone, puede llegar a cambiar. Entonces, en estos procesos psicológicos que se van desarrollando a nivel cognitivo, a nivel de conocimiento, la respuesta de la víctima le lleva a establecer un vínculo de dependencia con el agresor. Un vínculo que la amarra cada día más
al agresor. En este síndrome de adaptación paradójica que ocurre, la víctima se adapta de manera exagerada, de manera casi irracional, de manera ilógica a la violencia que está viviendo con ese hombre. No es capaz en ese momento de utilizar sus propios recursos para poder salir de esa situación. Y entonces ella va a continuar creyendo que ella puede manejar la situación y que ella puede incluso salir sola de esa situación en que vive. Este síndrome también se llama el síndrome de Estocolmo doméstico, porque las víctimas protegen y defienden a sus agresores debido al vínculo de dependencia y culpan y responsabilizan a personas que no tienen nada que ver con el tema y a la sociedad la culpan de la violencia de ese hombre. Bueno, otra consecuencia, lesiones y salud física. Los daños físicos de la violencia de pareja abarcan, la pastora Berta hablaba de ellos, los hematomas, lesiones en la piel, traumatismos abdominales y torácicos, fractura de huesos, de dientes, discapacidad visual, auditiva, traumatismos en la espalda y en el cuello, colon irritable, síntomas gastrointestinales, muchísimos, fibromialgia, dolores crónicos, se elevan los niveles de las personas que sufren asma y muchas más cosas. Otro es impotencia o indefensión aprendida, hablábamos de esto, consiste en un sentimiento de falta de control sobre la voluntad de la persona y sobre la propia vida, por lo que asume comportamientos de pasividad y sumisión. ¿Sí? Entonces, esto influye en una disminución de la autoeficacia percibida o la creencia acerca de sus propias capacidades para resolver y afrontar los problemas. Existe la dificultad de la toma de decisiones. Se afecta la autoestima, hay en la mujer sentimientos de fracaso, de inutilidad, de vergüenza, culpabilidad a causa de esa autoestima mermada, y esas emociones realmente conducen a la mujer a un aislamiento, a un retraimiento social. Otro es la psicopatología, desarrollo de trastornos de conducta alimentaria, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad o trastornos disociativos. Falta de continuidad del pensamiento, no asocia, no puede, algo pasa, ella empieza a hablar y realmente se dispersa. Consumo de sustancias, ella puede desarrollar conductas adictivas, el abuso de drogas como consecuencia del maltrato, el abuso del alcohol, es una de las sustancias más consumidas, seguida por la cocaína y las anfetaminas, el consumo del alcohol. Realmente necesitan adormecer su cuerpo, ¿sí? Necesitan cualquier cosa que las lleve a olvidar, así sea por un momento, la situación que viven. Entonces, buscan cualquier cosa, llámese drogas, llámese alcohol, lo que sea. Buscan alejar sus pensamientos de alguna forma. El séptimo, conductas autolíticas. Entonces aquí vemos que la mujer constantemente tiene pensamientos encaminados a cometer suicidio. Muchas lo logran, muchas lo hacen, ¿sí? Y otras se lesionan ellas mismas, se cortan, ¿sí? Desarrollan conductas autolesivas. Ellas se cortan, se dañan ellas mismas. Y octavo, la desesperanza. Es una facultad que consiste en una tendencia a hacer deducciones negativas sobre las causas, las consecuencias y las implicaciones para la propia persona que tienen los sucesos vitales negativos. En un pesimismo generalizado, sentimiento de esperanza en nada, en nadie, percibe al mundo de una manera amenazante, percibe al mundo de una manera dolorosa, ha sufrido, y esta negatividad también dificulta y entorpece la capacidad de reconocer que puede tener éxito si ella avanza como Dios quiere, o si ella es realista de su situación.
Yo no sé cómo apagar. Terminar diciéndoles algo. Yo, cuando empezamos, hicieron 2 canciones y una de las canciones copié solamente una frase. Decía, no importa la situación en que te encuentres, el Señor estará presente. Y otra decía, aliento de vida que sopla sobre toda herida. Finalmente, el maltrato como forma de vida atípica y enfermiza solo puede causar trastornos y síndromes. Pero acercarse al amor puro y santo de Jesús es el camino que puede llevar a la sanidad y a la restauración. Por eso copié esto, porque dice, no importa la situación en que te encuentres, el Señor estará presente. Entonces, no importa la situación en la que tú te encuentres o alguien que tú conozcas o tú misma. Simplemente, si nosotros reconocemos la condición, podremos salir en victoria. Solamente si reconocemos nuestra condición. Si hacemos, si somos realistas con lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, no sé si oramos como para, quisiera orar por ustedes, la verdad, no sé si puedo hacerlo. Está bien, está bien. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada una de las mujeres que están aquí. Yo te pido, mi Señor, que tu mano poderosa esté puesta sobre cada una de ellas. Tú conoces su corazón y tú sabes de qué cosas tienen necesidad. Padre, yo te pido, Señor, yo te pido que tú soples aliento de vida sobre